Bienvenidos a este podcast. En este podcast vamos a hablar de asesinos seriales o de masacres que han pasado en el mundo, en la historia de los criminales o en la historia de los asesinos. Bienvenidos a este podcast. Yo soy Solkin Llamas y bienvenidos sean al podcast Un día a la vez. En este podcast llamado Un día a la vez vamos a ver la idea de los asesinos seriales o la idea de algunos asesinos no necesariamente seriales que han cometido hechos delictivos o actos moralmente que no son éticos, por ejemplo asesinatos o tiroteos en escuelas. Por ejemplo, tenemos varias situaciones que han pasado, sobre todo en Estados Unidos ha habido muchos tiroteos y tenemos, por ejemplo, la masacre de Columbine que sucedió en Estados Unidos, que es una de las masacres más famosas de la historia en la criminología. Entonces tenemos muchos casos de muchos asesinos y muchos sucesos que podemos contar en este podcast. Y en este primer episodio por fin estamos en 2022. Justamente ya estamos por terminar el primer mes de este 2022. Bueno, primero que nada yo me presento, soy Solkin Llamas, tengo 17 años, estoy a punto de cumplir 18 años y justamente me surgió la idea de este podcast porque desde hace mucho tiempo he estado investigando casos de asesinos en serie o casos de asesinatos, porque me gusta mucho la criminología, la criminalística. Me parecen disciplinas hermosas, me gustan mucho las ciencias forenses y de verdad quería contar con ustedes en este podcast las historias más escabrosas de algunos asesinos o algunos casos de investigación muy interesantes, no solamente por la cuestión del morbo, porque yo conozco que hay mucha gente o puedo reconocer que hay mucha gente que es un poco morbosa y por eso es que llegan a interesarse por estos temas de asesinos en serie o cosas así. Pero en este caso, aparte de buscar el morbo, que no es como un objetivo que realmente me atraiga como tal, puedo admitir que a lo mejor hay un poco de morbo en este tipo de casos o en este tipo de conversaciones acerca de asesinos seriales. Puedo admitir que hay un poco de morbo, pero el objetivo principal de este podcast es verlo como una forma de investigar cada caso particularmente a través de la ciencia y sobre todo a través de la disciplina que son las ciencias forenses, porque al final de cuentas las ciencias forenses son una disciplina fundamental para la criminología y yo lo quiero ver desde un ámbito o desde una perspectiva un poco más científica y dedicado a las ciencias forenses, pero contando la historia de los asesinos seriales. Tenemos muchos asesinos seriales que son famosos, por ejemplo, tenemos a Jeffrey Dahmer, también tenemos a John Wayne Gacy, o también tenemos, por ejemplo, a diferentes asesinos, que por ejemplo hay un asesino muy curioso que nunca pudieron encontrar y sigue siendo un caso sin resolver, que es el asesino del Zodíaco. Ese caso en particular me llama mucho la atención porque es un caso donde no conocemos la identidad del asesino, solo lo conocemos por un apodo, en este caso el asesino del Zodíaco,
y realmente no lo pudieron atrapar. Y eso me hace pensar que los asesinos que conocemos son porque los han atrapado, pero los asesinos que no conocemos son porque siguen allá afuera haciendo fechorías o asesinatos. Yo soy mexicano y aquí en México somos famosos por ser uno de los países con más feminicidios en el mundo. No es algo que tengamos que estar orgullosos, de hecho es algo que tenemos que mejorar como sociedad, tener una sociedad un poco menos machista, y con un poco de menos violencia hacia la mujer. Tenemos que mejorar en eso. Y por eso es que México es uno de los países con índices de feminicidios más altos del mundo. Y pues me llama la atención no solamente ese patrón, sino la violencia exagerada que se puede vivir en la vida cotidiana emocionalmente, o algunas enfermedades psicológicas. En general me llama la atención la psicología, las ciencias forenses y todos estos temas que a lo mejor les parecen un poco morbosos, pero como ya expliqué antes, lo quiero tratar desde una perspectiva un poco más científica y a través de las ciencias forenses. Y en este caso vamos a hablar específicamente de una de las tradiciones más típicas actualmente en la sociedad, por lo menos aquí en México y también en todo el mundo. Estamos hablando de la Navidad, esa tradición cristiana que ha pasado durante años. De hecho, es una tradición que viene desde la antigüedad, es una tradición un poco más pagana, que se llama Yule, la tradición de Yule, que de hecho en la religión de Wicca o en la tradición de Wicca se celebra con ese nombre. Es una tradición muy antigua que incluso viene desde hace mucho tiempo. Digamos que es como una tradición súper importante porque simboliza muchas cosas que a lo mejor no les voy a explicar a detalle porque no es a lo que venimos, pero es una tradición muy importante y muy antigua. No solamente como tradición cristiana que después adoptó el cristianismo, porque originalmente no era una tradición cristiana, sino una tradición pagana, digamos de cierta manera. Es una tradición antigua que después apropió el cristianismo. Pero realmente la Navidad es un momento muy especial porque la pasamos con nuestros familiares, siempre intentamos ser felices y siempre intentamos pasar los mejores momentos con nuestra familia. Pero esta Navidad de 2008 no fue necesariamente buena. Estamos hablando de una Navidad donde el regalo fue odio. Es exactamente como lo escuchan. Fue una masacre que destruyó a una familia. En este caso estamos hablando de la familia Ortega. Vamos a hablar del caso de Bruce Jeffrey Pardo, el Santa asesino. Este caso es súper interesante porque tiene una connotación muy profunda para mí, muy curiosa, y es que podemos ver que la Navidad también puede ser terrorífica, que la Navidad también puede tener ese lado oscuro y tenebroso, y pueden pasar sucesos incluso mucho peores de los que podemos imaginar en una fecha que para nosotros tiene que ser una fecha de felicidad. Pero en este caso, esta Navidad de 2008 no fue felicidad, sino que fue una masacre que incita al odio. Suena el teléfono de emergencias. Es cerca de medianoche del 24 de diciembre de 2008.
La voz de una mujer salta del otro lado de la línea telefónica, pidiendo ayuda desesperadamente. Los gritos desgarradores de una niña se escuchan de fondo. Había 23 personas más en esa casa. 23 personas más que fueron a pasar la Navidad en Covina, Estados Unidos. La noche del 24 de diciembre de 2008, la masacre de Covina sucedió. Y se escucha lo siguiente. Suena el timbre de la casa. Al otro lado de la puerta se escucha el júbilo y la alegría de toda una familia disfrutando de la Nochebuena, de una cena espectacular, donde están disfrutando de su pavo. Un pavo que cocinó una mujer llamada Silvia Ortega, que hace poco se divorció de su exmarido. De hecho, tiene menos de una semana que se divorció de él, exactamente el 18 de diciembre de 2008, donde se hizo el trámite y fueron a tribunales para resolver la disputa de divorcio, donde Silvia Ortega consiguió divorciarse de su marido Bruce Jeffrey Pardo. En este caso, esa noche de Navidad, de Nochebuena, Bruce Jeffrey Pardo se convertiría en el Santa Claus asesino. Quería matar a su exmujer. En este caso estamos hablando de Silvia Ortega. Estaba muy enojado. Había invertido mucho tiempo en la relación que tuvo con Silvia Ortega. Y la verdad es que no quería el divorcio. Sentía que había invertido mucho tiempo en la relación. Pero al mismo tiempo se rumorea que le fue infiel a su esposa, que tuvo un hijo con otra persona mientras estaba casado con Silvia. Esta situación fue la que se dice que los llevó al divorcio, la noche del 18 de diciembre de 2008. Una semana después, Bruce Jeffrey Pardo, el 24 de diciembre de 2008, decide ir a la casa de sus suegros. También había rentado un traje de Santa Claus. Decidió ir vestido de Santa Claus a la casa de sus ex-suegros y a la casa de su ex-esposa, donde se estaba celebrando la Nochebuena con 25 personas dentro de esa casa. Pero Bruce Jeffrey Pardo tenía otros planes. Cuando llegó a la casa, tocó el timbre y se escuchó un breve silencio. Y la pequeña de 8 años, Katrina, es la que acude a la puerta para abrirla. Al otro lado de la puerta aparece el hombre vestido de Santa Claus, acompañado de regalos, una maleta y 2 pistolas. Alza una de las manos y efectúa un disparo que impacta directamente en la cara de la niña. Pasa todo tan rápido que la niña apenas tiene tiempo de reaccionar. Santa Claus, o más bien Bruce Jeffrey Pardo, da unos pasos e intenta entrar a la casa. Está dentro de la casa de sus ex-suegros y inicia un tiroteo disparando indiscriminadamente sin mirar a quién le puede disparar o dónde está disparando. Solo está disparando. En todas las partes de la casa se pueden oír gritos o se pueden oír chillidos de la familia intentando esconderse debajo de los muebles o de las mesas, porque hay un Santa Claus que tiene una pistola y que está iniciando un tiroteo.
Los cuerpos sin vida de 9 personas yacen sobre el suelo después de tan solo unos minutos del tiroteo. Intentan escapar e incluso algunos logran escapar. Recordemos que en esta casa donde Santa Claus lanza su furia, había un total de 25 personas, 25 miembros de la familia Ortega o personas cercanas a ellos que están en esta masacre. Pero se hizo finalmente el silencio después de unos minutos. Justamente era el objetivo de Bruce Jeffrey Pardo: matar a su ex esposa. ¿Por qué quería matar a su ex esposa? Como se había divorciado de ella, la verdad es que en su mente retorcida se produjo un odio muy profundo a su esposa, porque se habían peleado muy fuertemente, gracias a que probablemente él había tenido un hijo con otra persona mientras estaba casado con Silvia. Obviamente eso provocó peleas muy fuertes durante muchos meses. Y poco a poco se fue gestando una especie de odio en la mente de Bruce, donde llegó a tener cierto resentimiento con su esposa Silvia y decidió matarla, porque realmente ya no tenía motivos para vivir. La idea de Bruce en un principio era huir del país de Estados Unidos. La policía encontró boletos de avión para ir al aeropuerto, pero Bruce Jeffrey Pardo cambió de opinión porque al final de cuentas quería a su esposa. Le tenía un odio muy profundo porque no quería divorciarse de ella y porque habían tenido problemas muy graves en el matrimonio, pero realmente quería a su esposa. Durante mucho tiempo quiso a su esposa y por eso es que al final decidió suicidarse. Lo que todavía no se entiende es por qué fue a la casa de la familia de su ex esposa y mató a todas las personas que estaban ahí. Eso es lo que todavía algunos criminólogos y policías no se explican acerca de la mente de Bruce Jeffrey Pardo y por qué decidió hacer la masacre y vestirse de Santa Claus en un 24 de diciembre de 2008. Fue muy insólito, fue muy extraño y la policía llegó demasiado tarde. Cuando la policía llegó con los bomberos a apagar el incendio que había causado Bruce Jeffrey Pardo con un lanzallamas casero que había hecho por él mismo, era demasiado tarde. Los cuerpos de 9 personas se habían encontrado en la casa y muchas personas habían muerto quemadas por las llamas del fuego o por disparos, porque recordemos que Bruce Jeffrey Pardo entró vestido de Santa Claus esa noche y disparó indiscriminadamente a todas las personas que se cruzaron en su camino, incluyendo a Silvia Ortega, donde le puso disparos en la cabeza, en el pecho, e incluso intentó quemar la casa con el lanzallamas. Quemó la casa, incendió la casa, y cuando llegaron los bomberos y la policía al lugar, se encontraron con 9 cuerpos. Eran restos humanos que no podían ser identificados. Habían sido calcinados por el fuego. Era muy difícil su identificación. Estaba muy complicado después de recibir disparos de bala muy profundamente en los órganos vitales y morir por las llamas en el fuego. Había pasado muchas cosas esa noche
del 24 de diciembre de 2008, en Covina, Estados Unidos. Se disponía a abrir el paquete envuelto en papel, el regalo que había traído consigo, un regalo que les trajo Santa Claus. Tras hacerlo, cogió entre sus manos un lanzallamas que había fabricado él mismo. Empezó a rociar la casa con toda la gasolina y los cuerpos de sus víctimas se hicieron calcinados en el fuego. Las llamas fueron tan violentas y acabaron de tal temperatura que de repente el disfraz de Bruce Jeffrey Pardo, el disfraz de Santa Claus, se juntó con su piel y se hicieron uno mismo. Se le pegó el disfraz de Santa Claus con la piel y tuvo quemaduras de segundo grado y de tercer grado. Básicamente, Bruce Jeffrey Pardo también sufrió quemaduras con el incendio que hizo en la casa de los Ortega. Pero no se había dado cuenta, no le prestaba atención, porque Bruce Jeffrey Pardo no estaba en ese momento. Su mente estaba en otro lado. En el momento que le disparó a su ex esposa, Silvia Ortega, su mente se apagó. Ya no era el mismo. Se sentía perdido y ya no tenía una motivación para vivir. Se sentía perdido, había matado a su esposa. Entonces ya no tenía motivación para vivir y se sentía solo y abandonado y no sabía por qué había hecho la masacre que había hecho esa noche del 24 de diciembre. Entonces por eso decidió escapar de la casa en llamas, con el lanzafuegos y con el traje de Santa Claus, y ir a la casa de su hermano. Y en la casa de su hermano decidió suicidarse de un balazo en la cabeza. Todo había terminado, ya no tenía ganas de vivir, había matado a toda la familia de su ex esposa y también incluso había matado la motivación de su vida. Pero originalmente, como les había comentado antes, ese no era su plan. Su plan era cometer la masacre y después escapar del país de Estados Unidos para que la policía no lo pudiera atrapar fácilmente. Pero podemos ver claramente que después de la masacre de Covina, se arrepintió de sus actos de alguna manera, o eso parece, y parece que decidió suicidarse por esa motivación que había tenido horas antes de matar a su ex esposa. Vestido de Santa Claus, cuando salió de la casa de los Ortega, estaba tan quemado, con quemaduras de segundo y tercer grado, que el traje de Santa Claus se había pegado a su piel y se había convertido en una especie de monstruo, donde la piel estaba calcinada con el traje de Santa Claus quemado y los pantalones llenos de humo y llenos de ceniza. Y así fue como sucedió la masacre de Covina. Hay muchos detalles que podemos contar que pasaron justamente en esa noche, porque fue demasiado mediático por los medios de comunicación. Bruce Jeffrey Pardo se sentó en el sofá a sus pies. Apuntó con el cañón a su cabeza y simplemente disparó. Su hermano lo encontró tras su regreso a casa. O sea, básicamente Bruce Jeffrey Pardo se suicidó en la casa de su hermano. Ya no tenía motivación para vivir y había tenido muchos problemas con su esposa, Silvia Ortega, justamente porque había tenido 3 hijos fuera del matrimonio.
Y esos fueron los problemas principales del por qué decidieron divorciarse. Podemos contar muchos otros detalles que han ocurrido justamente en esta masacre, como el detalle de que el plan original de Bruce Jeffrey Pardo era escapar al país de Canadá. Ese era el plan original, como se los acabo de leer, pero al final decidió suicidarse porque ya no tenía una motivación para vivir. Así que tenemos más o menos el caso de la masacre de Covina, más o menos planteado en una situación bastante traumática para la familia Ortega. También les puedo comentar acerca de los nombres de las personas que murieron en la masacre de Covina, y las víctimas fueron Silvia Ortega, la ex esposa de Bruce Jeffrey Pardo; Alicia Ortega, la ex suegra de Bruce Jeffrey Pardo; Joseph Ortega, el ex suegro de Bruce Jeffrey Pardo; Charles Ortega, el ex cuñado de Bruce Jeffrey Pardo; James Ortega, también el ex cuñado de Bruce Jeffrey Pardo; Teresa Ortega, ex cuñada de Bruce Jeffrey Pardo; Alicia Ortega, ex cuñada de Bruce Jeffrey Pardo; y Michel André Ortiz, sobrino de Bruce Jeffrey Pardo. Aquí tenemos que, por ejemplo, Silvia Ortega murió por herida de bala; Alicia Ortega murió por herida de bala; Joseph Ortega murió con varias heridas de bala; Charles Ortega murió con heridas de bala e inhalación de humo. También tenemos a James Ortega, que murió con heridas de bala e inhalación de humo también; Teresa Ortega, que también murió con heridas de bala e inhalación de humo. Y también tenemos a Alicia Ortega, que fue muerta en el fuego. Y también tenemos a Michel André Ortiz, que también se murió en el fuego. Ahí tenemos más o menos los nombres de algunas de las víctimas de la masacre de Covina. Algunos murieron por las heridas de bala que tenían por el Santa Claus asesino, y otros murieron por heridas causadas por el incendio y la inhalación del humo. Entonces, más o menos ahí tenemos un poco del historial que pasó en la masacre de Covina ese 24 de diciembre de 2008, en esa Nochebuena, en esa época de Navidad que valoramos tanto con nuestros seres queridos, donde Bruce Jeffrey Pardo mató a toda la familia Ortega, incluyendo a su ex esposa. Así que bueno, pues espero realmente que les haya gustado este caso de la masacre de Covina. Espero haber contado algunos detalles interesantes acerca de este caso, de las víctimas, de cómo ocurrieron los sucesos. Yo sé que a lo mejor me pudo faltar algún detalle o algo por el estilo, pero me lo pueden dejar en los comentarios si sintieron que faltó algún detalle por contar, aparte de que obviamente llegó Bruce Jeffrey Pardo a la casa de sus ex suegros y les empezó a disparar a toda la familia, mató a algunas personas por el tiroteo en la casa y después con un lanzallamas incendió la casa y algunas personas murieron quemadas en la casa. Entonces aquí tenemos dos sucesos que pasaron en la masacre de Covina. El primer suceso sería el tiroteo que hizo Bruce Jeffrey Pardo
a la familia Ortega y el incendio. Esos serían los dos sucesos. Entonces algunas personas fueron víctimas de las balas y algunas personas fueron víctimas del fuego. Entonces, más o menos esa fue la situación. De hecho, hay una película que se hizo basada en este caso, donde un Santa Claus saca un lanzallamas e incendia la casa. ¿De dónde creen que salió eso? Justamente de este caso, del Santa Claus asesino. Y también tenemos una canción de una banda de rock, si no mal me equivoco, que está basada en este caso, y esta canción se llama Navidad Negra, Black Christmas. Justamente por este caso, esta canción se llama Black Christmas. Y la verdad es que es muy interesante cómo la cultura popular o la cultura pop inmortalizó este caso de la masacre de Covina, ocurrido en 2008. Así que de verdad me parece fascinante cómo puedes pasar tan fácilmente del amor al odio, como lo hizo esa noche de Navidad Bruce Jeffrey Pardo, para matar a todos los miembros de la familia Ortega. Así que realmente me parece súper interesante cómo pasaron los sucesos. Espero que no me haya saltado ningún detalle. Obviamente hay detalles que no conté en este podcast, porque si no se haría súper largo el podcast. Hay detalles que omití en este podcast, pero creo que pude contar la mayoría del caso. Y la verdad es que es sorprendente cómo en un principio el plan de Bruce Jeffrey Pardo era escapar del país de Estados Unidos para irse a Canadá, y al final decidió suicidarse, porque a lo mejor se arrepintió de matar a su esposa. No lo sabemos, la verdad. Pero yo lo que pienso es que a lo mejor se arrepintió de matar a su esposa y a toda la familia de su esposa esa noche de Navidad en Covina, Estados Unidos. Así que bueno, de verdad este caso me llamó mucho la atención que pasara justamente en épocas navideñas. Porque bueno, ahorita ya no estamos en Navidad, en este momento que estoy grabando este podcast, ya estamos en enero, pero todavía no empezamos la primavera, todavía falta para empezar la primavera. Y la verdad es que sentía la necesidad de contar esta historia y empezar este podcast de esta manera, porque realmente Navidad es una fecha que creemos que es feliz, pero de verdad espero que esta historia les haya fascinado, porque ustedes pueden agradecer, al igual que yo, que ustedes no vivieron esta Navidad horrible, llena de disparos y llena de fuego. Así que pueden celebrar con su familia que ustedes no van a vivir nunca este tipo de masacres. Que también te hace reflexionar un poco de lo que tú tienes como ventajas de la vida, y que tú probablemente, la persona que me estás escuchando, vas a ser feliz y vas a cumplir tus metas y vas a tener siempre algo positivo que festejar. En cambio, la familia Ortega y las 25 personas que estuvieron en la masacre de Covina ahora están muertas en una nochebuena trágica. Así que, de verdad, hace reflexionar y agradecer por las cosas que tenemos. Y me llamó la atención justamente porque en Navidad creemos que todo es perfecto y que todo es feliz, y nadie se imagina que pueden pasar este tipo de cosas y quedar como grabado en la historia de los asesinos. En este caso no es un asesino serial,
pero sí es un asesino. Estamos hablando de Bruce Jeffrey Pardo, que es un asesino, pero en este caso no es un asesino serial. Pero este caso es sorprendente, me sorprende por la época del año, por la situación tan bizarra de una persona vestida con un traje de Santa Claus y con un lanzallamas disparando a una familia y quemando la casa. Esa situación me parece, aparte de escalofriante, una situación muy violenta y una situación llena de tensión, llena de cosas negativas, así como de tensión muy acumulada emocionalmente. Y me sorprende, por eso es que quise contar esta historia, porque siento que causa un impacto. Por lo menos en el momento que yo escuché acerca de esta historia, me causó un impacto que quiero transmitirles y que quiero contar esta historia como una forma de reflexión, no solamente en lo que no solamente en el tema de los asesinos seriales o los asesinos, sino que también lo quiero ver como una reflexión de que a veces tenemos cosas muy importantes que no valoramos. Entonces siempre hay que valorar lo que tenemos, porque realmente somos afortunados de que no nos pasen este tipo de cosas, como le pasó a la familia Ortega. Así que bueno, de verdad me gusta esta historia porque es tragicómica. Hay partes que son muy macabras, pero hay partes que te hacen reflexionar y luego hay partes que en cierta manera tienen una ironía graciosa, irónica, no sé cómo explicarlo, pero realmente esta situación fue trágica y fue de un asesino como lo es Bruce Jeffrey Pardo. Así que bueno, yo me despido, de verdad muchísimas gracias por escuchar este podcast. No olviden escucharnos en Spotify y en todas las plataformas de podcast, donde vamos a estar subiendo diferentes episodios acerca de diferentes asesinos seriales y también diferentes asesinos y casos de asesinos seriales, no solamente de Estados Unidos, sino que de todo el mundo. Y vamos a hablar acerca de la criminalística y la criminología. Así que bueno, yo me despido. Yo soy Solkin Llamas. Muchas gracias por escuchar este podcast. Estás escuchando Un Día a la Vez y nos vemos en el próximo episodio. Y les voy a contar también acerca de por qué decidí ponerle Un Día a la Vez a este podcast. Yo decidí ponerle este nombre de Un Día a la Vez porque los asesinos seriales justamente viven un día a la vez, y justamente las víctimas de estos asesinos seriales o estos asesinos, justamente las víctimas solamente viven un día a la vez porque al otro día están muertos. Es como una metáfora. Es como una metáfora de que solamente les queda un día de vida.
to the facts. I'm tense and nervous and I can't relax. Can't sleep 'cause my bed's on fire. Don't touch me, I'm a real live wire.